Buenas, continuando más sobre las bacterias y de cómo estas bacterias pueden crecer en un medio artificial dentro de un laboratorio. Para ello se necesita un medio de cultivo. Un medio de cultivo es un preparado artificial que reemplaza las condiciones ambientales a las que se reproducen naturalmente las bacterias. ¿Qué quiere decir eso? Que hacemos un preparado artificial con todos los nutrientes necesarios para que la bacteria crezca como si fuese en un ambiente adecuado. Entonces, ¿para qué se hace este medio de cultivo? Es bastante útil porque contiene todos los nutrientes que la bacteria necesita para su crecimiento y también un pH adecuado, es decir, el pH en el medio en donde se encuentra es el óptimo para su crecimiento. Entonces tiene todas las condiciones para un crecimiento óptimo. ¿Y cómo se clasifican los medios de cultivo? Los medios de cultivo se clasifican entonces de acuerdo a la consistencia o su aspecto físico. Pueden ser medios líquidos. ¿Qué significa eso? Que no contienen agar. ¿Qué es un agar? El agar es un polisacárido de origen marino que se extrae de unas algas del género Gelidium. Entonces esto lo que le permite al medio de cultivo es darle esa consistencia gelatinosa, porque el medio de cultivo tiene esa consistencia gelatinosa. Y significa entonces que los medios líquidos no contienen agar, o sea, no contienen este polisacárido. ¿Por qué? Porque este medio es completamente líquido, no necesita de un agente que le dé la consistencia gelatinosa. Otra condición de los medios líquidos es que los nutrientes están disueltos en el agua. Todo el nutriente que necesita una bacteria para poder crecer está disuelto en ese líquido que preparamos. ¿Qué pueden ser estos nutrientes? Pueden ser azúcar, algún hidrato de carbono, todo lo que necesita mi bacteria para tener los nutrientes necesarios. O sea, todos los ingredientes que es necesario para esa bacteria lo vamos a agregar en este medio líquido. Y también permiten estimular y promover la selección de microorganismos. ¿Qué quiere decir eso? Que algunos microorganismos van a crecer óptimamente. Y entonces, generalmente, estos medios líquidos se preparan con todos los nutrientes adentro de un tubito, o sea, dentro de tubos. Y otro tipo de medios son los medios semisólidos. Estos medios semisólidos sí ya contienen una pequeña cantidad de agar, una concentración dice del 0,7%. Bueno, esto se utiliza generalmente para poder identificar si el microorganismo se mueve, o sea, si se traslada de un lugar a otro. Entonces, lo necesitamos vivo al microorganismo para ver justamente si es que hace ese tipo de movimiento. Entonces, los medios semisólidos son los ideales para ello. Y la consistencia es ya un poco blandita, no es ni gelatinosa ni líquida. Y estos medios semisólidos también son ubicados en tubos. Y los medios sólidos, estos medios sólidos sí ya contienen agar. ¿Por qué? Porque ya necesitamos que el medio sea más sólido. Todo lo que preparamos ya necesitamos que sea más durito, más gelatinoso. Entonces contiene la cantidad necesaria de agar para ello. Se utilizan para aislar colonias principalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tengamos nuestro medio de cultivo preparado, en este caso va a ser sólido, gelatinoso, vamos a extender la muestra de la bacteria, o sea, la muestra del material que nosotros queramos que crezca dentro de esto. Entonces crecen las bacterias en colonias principalmente, y también sirven para cultivar y observar de cómo se manifiestan bioquímicamente. Es decir, que cuando termina un nutriente va a culminar su ciclo de crecimiento y así sucesivamente. Entonces aquí habla un poco más del agar, que es un polisacárido producido por ciertas algas rojas. Y el agar, cuando está por debajo de los 45 grados, gelifica, o sea, se endurece y queda como un medio gelatinoso, pero un poco más duro. Y
Aquí se usa entonces con una concentración del 1,5%, es un poco más elevado de los medios semilíquidos, ¿verdad? Entonces, así es como la imagen de la derecha nos muestra ya de cómo formaron colonias las bacterias que habíamos puesto aquí en este medio de cultivo. Entonces, lleva un cierto periodo de tiempo para que se vean las colonias de las bacterias ya en este medio de cultivo sólido. También por su composición química podemos decir que las bacterias pueden ser sintéticas, o sea, los medios pueden ser sintéticos y naturales o complejos. Los sintéticos son aquellos que químicamente ya vienen definidos. Aportan ciertos nutrientes como el fósforo, potasio, magnesio, hierro, calcio. Entonces, estos estimulan el crecimiento a concentraciones conocidas. Estos son los sintéticos, serían entonces los preparados ya que vienen. Y los naturales son aquellos que son del extracto de levadura, de carne y demás. Entonces tiene como una composición exacta y es lo que le gusta a la bacteria como para poder crecer rápidamente. Y también puede ser por su aplicación. Bueno, los medios pueden estar enriquecidos. ¿Qué significa eso? Que hay ciertos componentes adicionales que se le puede agregar esto para favorecer el crecimiento de determinados microorganismos. O sea, si cierto microorganismo puede crecer si se le adiciona un ingrediente más. Por ejemplo, si se le agrega al medio de cultivo sangre o suero o extractos de tejidos de animales y plantas, pueden favorecer a ciertas bacterias en ese crecimiento. Entonces por eso son medios enriquecidos. Se le agrega el ingrediente extra para que favorezca el crecimiento de las bacterias, de estos microorganismos que son exigentes. Y los selectivos favorecen el crecimiento específico de un microorganismo. Por ejemplo, si se adiciona cristal violeta, se inhibe el crecimiento de las gram positivas. Y si se utiliza maltosa como única fuente de carbono, solo crecerán los que utilicen maltosa. ¿Sí? Entonces si se le agrega cristal de violeta, las gram positivas no van a crecer, se inhibe su crecimiento. Si se utiliza maltosa como única fuente de carbono, solo crecerán las que se utilizan maltosa. Entonces se le agrega un ingrediente extra para evitar el crecimiento de cierto tipo de bacterias, porque cierto tipo de bacterias no pueden crecer con ese ingrediente que se le agrega. Entonces le favorece a los otros que sí pueden y no hay un medio competitivo entre ellos. Estos son los ejemplos de los medios selectivos. EMB, que es un tipo de agar que solamente permite crecer a cierto tipo de bacterias. Y en este tipo de agar vemos el ejemplo de las colonias de Salmonella shigella. La Salmonella es un tipo de bacteria que puede infectarnos a nosotros a través de las carnes crudas, o sea, mal cocinadas, y también a través del huevo, ¿verdad? ¿Y qué nos pasa a nosotros cuando estamos infectados con salmonela? Tenemos una diarrea tremenda, una diarrea aproximadamente 3 días, imparable, una sudoración, inclusive podemos llegar a tener fiebre. Y los medios diferenciales. Aquí se puede discriminar aquellos microorganismos de una mezcla o la diferenciación por color según el tipo de microorganismo. Este es un ejemplo de la salmonela otra vez, pero en un medio diferencial. ¿Y qué pasó aquí? Ya se puede distinguir la coloración, porque este tipo de medio diferencial hace esto, que su coloración sea diferente. Y estas muestras nosotros, si es que queremos llegar a preservar, o sea, para mantenerlo durante un tiempo prolongado, se tiene que hacer un mantenimiento.
¿Y cómo se hace un mantenimiento? Un mantenimiento se hace cambiando de medio de cultivo constantemente. Es decir, si tenemos en un tubo ciertos microorganismos que queramos preservar, debemos de cambiarlo de tubo cada tanto, con los nutrientes renovados, constantemente.